Sí. Voy a empezar por allá, voy a empezar por Yamil Santoro, que ya está con nosotros. Gracias, Yamil, por venir. Gracias por la invitación. Daniel Arroyo, gracias también. Cristian gusto. Castillo, gracias, Cristian. También tenemos a Gabriel Solano y a Juan Manuel Valdés. Gracias por venir. Bueno, a ver, empezamos con una de las preguntas así como fundamentales. ¿Qué va a pasar esta semana? Porque se viene un nuevo aumento de transportes, el tercero. ¿Y qué pasa con el bolsillo de todos los argentinos? ¿Quién levanta la mano y empieza a hablar primero? Creo que está en marcha un gran saqueo nacional contra los trabajadores, ¿no? Esto que hemos visto ahora es el primer acto de este nuevo golpe y que se va a expresar en lo que los economistas llaman una situación de estanflación. Es decir, las medidas son de conjunto recesivas, la economía tiende a frenarse y por el otro lado suba de inflación. Entonces es evidente que esto de mínima va a significar pérdida de puestos de trabajo, con una caída fuerte que va a tener el sector de la construcción, y del otro lado pérdida del poder de compra del salario. Ese es el plan que está, más allá, digo, antes de las otras cláusulas de recorte que va a meter el FMI, lo que ya está hoy, lo que viene los próximos meses. Entonces, si acá no hay una acción muy decidida por parte de la clase trabajadora para no pagar el costo de la crisis, este es el plan, es hacérselo. Y como bien se decía aquí, la contraparte es que a los sectores más concentrados de la clase dominante, al revés. Hay una serie de falacias que uno está escuchando en el debate político de estos días, como la famosa idea de la casa donde no podés gastar más de lo que comprás, cuando en realidad acá se ha recortado ingresos el Estado, se los ha autorrecortado para transferirle más de 2 puntos del PBI a la clase capitalista, mientras que dice, no alcanza, sí, no alcanza para ello. Y el segundo elemento es que los economistas, tanto los neoliberales como los del gobierno que usan esto, tienen un pequeño problema, que es explicar por qué la economía que tanto admiran, que es Estados Unidos, es la economía más deficitaria del planeta, porque el FMI te dice, vos recortás, pero ¿sabés cuánto se proyecta el déficit este año en Estados Unidos? 800.000 millones de dólares. El año que viene, 900.000 millones de dólares. Para el 2020, $1 billón. O sea que es, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, porque ellos tienen la ventaja de que ellos son los que imprimen los dólares, claro, ¿no? pero ahí después se el mundo se pelea por agarrar. Ahí Esa se es cae la gran otra falacia de los economistas monetaristas, que es que lo que causa la inflación es la maquinita, porque esto imprimen dólares, y la inflación norteamericana no es de las más altas. Entonces yo doy una serie de falacias con las cuales se está creando una enorme operación ideológica para convencer al pueblo trabajador de que tiene que aceptar bajarse los salarios, bajarse las jubilaciones, como si ese fuese el problema en la Argentina, y termino con esto, y no dos problemas nucleares, que es, uno, el pago de la deuda externa, porque esta deuda que se está tomando con el FMI es para garantizar el pago de la deuda externa, una deuda ilegal, ilegítima, de la cual ya hemos pagado 546.000 millones de dólares y sin embargo seguimos debiendo 320.000 millones de dólares, y la fuga endémica de capitales que hace no ya el 10, sino el 1% más rico de este país, que se lleva alrededor de 2.000 millones de dólares. Lo que pasa es que el diagnóstico mismo, cuando en el mundo se empieza a discutir que la clave es los déficits fiscales, es una política impuesta por los grandes acreedores a partir de que se da la crisis de deuda en el mundo. Entonces toda la discusión gira como le hacemos creer a los trabajadores, a los jubilados, que ellos son el problema de la economía y que el problema no es la ganancia que se lleva el 1% de los más ricos de este país. Y eso es de nuevo lo que está tratando de convencer este gobierno, como si las jubilaciones fuesen muy altas, como si los salarios de los docentes fuesen altos, como si el salario de los empleados públicos fuese alto. No, son miserables. Y encima quieren que todavía sean menores este año. Uno ve que hay una propaganda concentrada que le quiere hacer creer a la población que, ya se lo está diciendo, mire, ustedes son tienen demasiado, tienen que tener menos. Porque ellos no dicen hay que sacarle a los que más tienen, ellos dicen le vamos a sacar a los que menos tienen. Y por eso este gobierno, insisto, ha sido un gobierno que ha permitido una fuga de capitales escandalosa. Este dato que daba Gabriel de que hay 500.000 millones de dólares de argentinos del exterior, no es que eso se paró, no es que después del blanqueo lo pararon, que además, digo, lo hacen en forma ilegal y no tienen ningún tipo de sanción, al revés, lo blanquean. Todos los miembros del gabinete tienen esto, parece que le hacen un casting previo y le dicen, si no tenés plata en offshore, si no giraste plata ilegal, no podés entrar al gabinete del gobierno, eso es ya casi moneda corriente, y entonces está esta obra de convencimiento para querer garantizarlo. Y lo que llaman es un gran acuerdo nacional para el ajuste.
Y las conducciones sindicales burocráticas entran de cómplices en esto, porque no están saliendo a la lucha para reclamar la reapertura de paritarias, para que el salario no pierda frente a la inflación y para además frenar la sangría. Este país se va a cualquier plata, insisto, del pago de una deuda que es ilegal, ilegítima y fraudulenta. Y esto hay que frenarlo. Hay que decirle basta a seguir con los pagos de la deuda. Los gobiernos acá, uno tras otro, pagan y cada vez debemos más. Esto es lo que hay que cortar de cuajo. Escuchá la propuesta de Frente Izquierda. No, vos estás diciendo que si no se aumenta la tarifa, a la empresa hay que subsidiarla. Yo tengo una propuesta distinta. Nace una decimos el servicio, abramos los libros y vas a ver que baja el precio del servicio y no queda nada de subsidio. Pero vos no contestás los argumentos. ¿Por qué si vale, si el costo es 2? Según declara la propia YPF, que tiene la mitad de la explotación del gas en Argentina, dice que le sale $2 el millón de BTU a boca de pozo, lo pagamos 7,5. ¿Por qué? Si el costo de producción del barril de petróleo no llega a los $20 en Argentina, lo estamos pagando 80. Explícame por qué defendés vos ese enorme subsidio que los usuarios de todo el país, de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, de Salta, de Jujuy, de Tierra del Fuego, le hacemos a las empresas petroleras del amigo Aranguren. Porque vos tenés un ministro de Energía que trabaja para ello, tenés un ministro de Agricultura que es un hombre de los grandes capitales agrarios y por eso ni siquiera quieren la vuelta de las retenciones, ya no la expropiación del gran capital agrario. Entonces, bueno, es evidente, ustedes le hacen los negocios para los amigos a costa del bolsillo del consumidor, porque si no, es absolutamente irracional que un producto que a vos te cuesta $20 lo pagues 80, o que un producto que a vos te cuesta $2 lo estés pagando $7,5. Bueno, en relación al tema de el barril de petróleo, de hecho, vamos a coincidir con la izquierda en que el planteo que hizo el gobierno era para poder sostener los 80.000 puestos de trabajo que hay vinculados de manera directa a la producción, más los 300 aproximadamente que tienen que ver con las industrias derivadas, el gobierno decidió que se mantuviera determinado precio de referencia del barril de petróleo, lo cual en la práctica implicó un encarecimiento de los costos internos. Si bien yo coincido con el gobierno en la gran mayoría de los temas, desde Mejorar, que somos el Partido Liberal dentro de Cambiemos, una de las cosas que estamos planteando es converjamos a los precios internacionales que corresponden. Si tenemos que importar, como decía Chipi, porque afuera está... Yo no te dije eso. Yo te dije que hay que nacionalizar las empresas de gas y petróleo. El consumidor no tiene que estar pagando... Porque el convergemos no aumenta. Cuando baja lo convergés. Sos un vivo bárbaro. Cuando el petróleo bajó, acá no había convergencia, era más caro. Cuando el petróleo sube, convergemos, ¿entiendes el negocio? No, pero yo te lo corto. Yo te digo, libre comercio. Si sube, baja, que vayamos a los precios internacionales. Ahora... Y es un chantaje tuyo. No es un chantaje. O despidos o tarifazo. Es un chantaje. Al consumidor, digo, es corta. O los consumidores, cuando pagamos nafta, estamos subsidiando una industria que evidentemente no es competitiva y que se maneja con precios internacionales atrasados, porque creció todo. Cuando el barril llegó bastante más arriba y ahora que bajó seguimos pagando los mismos costos. Lo que vos decís que la empresa si no gana lo que pretende ganar, despide al trabajador. Claro, una empresa nacionalizada tendría costo y no atemos a los consumidores y mantendría a los precios que necesita una empresa. Lo que pasa es que no son errores, es una política destinada a que los que se van a llenar los bolsillos son los mismos vivos de siempre, mientras que el ataque cae en el descenso del poder, de las condiciones de vida del conjunto del pueblo trabajador. Eso es lo que viene haciendo este gobierno. No, y déjame porque hay una cosa que él dice que no es así. Hoy en el mercado mundial está más caro el petróleo, está en $80. La clave es que la producción interna que vale 20, no la tenés a 20 en el mercado interno porque está todo el control, digamos, del sistema energético está en manos de corporaciones empresarias multinacionales, que es la que nos saquean permanentemente. Entonces, ese es el saqueo que vos tenés que frenar. En las privatizaciones argentinas se llegó a privatizar lo que en casi ningún país del mundo, aún los que aplicaron políticas neoliberales, privatizaron, que fue el petróleo. Argentina llegó al colmo. Y esa misma lógica de cómo funciona, bueno, la YPF, aun cuando estatizó parcialmente parte de la empresa, se sigue manejando con la lógica de una corporación multinacional, no del manejo de un servicio no renovable estratégico para la economía nacional. Si vos tenés los recursos estratégicos de la economía en manos de empresas multinacionales que lo que quieren es saquearte, y bueno, la dependencia y el atraso es el resultado. Ustedes no llevan a Venezuela. En el 89, lo radicaba en Venezuela. En el año 2001... 2 años tenía. En el año 2001 gobernaba lo que están ahora en el gobierno. Sturzenegger y toda esta mafia, Patricia Bullrich, todos estaban gobernando. Y nos llevaron a Venezuela. No se podía comer, comedores populares, todo el tiempo fue así. Y ahora ustedes están preparando las mismas condiciones. Ojo, no te rías de esto, porque el saqueo, nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno. No, pero lo que estás proponiendo pasó. Y tu ejemplo práctico de Venezuela. No, nada que ver. Vos cuando te conviene desconoces la aplicación práctica de tus ideas. ¿Por qué? ¿Por qué la aplicación práctica? ¿Qué tiene que ver? Mira, Venezuela vive al revés, se manejó políticamente el precio, justamente Venezuela lo que no hizo fue diversificar su economía cuando el precio del petróleo estaba alto, que mantuvo una economía dependiente de la renta petrolera y cuando bajó el precio se hundió.
justamente es lo que no hizo, tendría que haber diversificado toda la producción interna y no depender de la importación de energía. Pero desde ya, la economía... Tenés que modificar la Constitución. Para modificar la Constitución, Castillo, necesitamos, porque la propiedad privada es un derecho constitucional. ¿Y por qué no podés modificar la Constitución? ¿Y qué vos decís que es eterna? ¿Vos decís que es eterna? ¿Es eterna la Constitución tal como está? Ganen las elecciones, consigan 2 tercios. Sí, a vos que te importa la propiedad privada, a vos te importa la propiedad privada del trabajador. Porque el salario, a la jubilación... Por eso estoy en contra de la inflación, que la causa el déficit fiscal. Al jubilado, y justamente estoy en que le dejen de robar a los argentinos con impuestos de inflación. Es mentira. ¿Cómo que los tarifazos no provocan inflación? ¿Qué es el déficit, no el tarifazo? El tarifazo provocó la inflación. Ah, sí, retenida. No me venga con eso. Mirá, la clave de la inflación en el bolsillo de toda familia, lo que ha cambiado dramáticamente, es que hoy tiene que destinar una parte creciente de su salario, que antes no llegaba al 10% y hoy es el 25%, al pago de los servicios. Y eso es imposible sostener la economía familiar. Vos sabés que hay familias que hoy se están endeudando para poder pagar las tarifas, otras porque vienen pagando el mínimo de la tarjeta para poder sobrevivir y están endeudándose en los bancos para pagar eso. Y eso es una realidad de familias trabajadoras, familias de clase media, que están sosteniéndose 1 o 2 meses más y no se va a sostener. Se viene, pero una crisis, eso lo decía bien Daniel, hay una crisis del endeudamiento privado y a veces con el prestamista, el ladrón del barrio, que el usurero del barrio. Son situaciones insostenibles. Es un gobierno de lobistas de los distintos sectores empresariales. Esto es lo que se ha visto claramente. Además se fueron de Argentina en concepto de pago de intereses del EVAC desde el 2015 a la fecha 21.000 millones de dólares. O sea, lo que vos le pagaste casi en intereses a los especuladores, que vaciaste de recursos, es lo que ahora casi le van a ir a pedir al FMI. Digo, antes de la nueva renovación. Entonces es un esquema que no va. Mientras el 1% más rico y las corporaciones multinacionales que controlan la economía se quedan con la parte del león, se llevan el grueso de la riqueza nacional, no hay salida para la Argentina. Y ellos quieren insistir una y otra vez en ese esquema, seguirle llenando los bolsillos a los que ya los tienen llenos. Porque esos 500.000, y ellos nunca dicen, se callan la boca cuando uno dice, che, se llevan toda la guita afuera, fugan capitales, y no hablan. No dicen que eso es nefasto para la economía nacional, que lo hacen mediante maniobras ilegales de la banca privada, que se sabe cómo lo hacen, que a los grandes inversores le dicen, haz esto, pues si no, ¿cómo se llevaron la plata? Pues esos 500.000 no es que se lo llevaron en bolso, ¿viste? Escondidos en aerolíneas. Son maniobras contables que hacen y abren cuentas en paraísos fiscales, que tanto le gusta a los miembros del gobierno, para drenar toda la riqueza nacional. Entonces así no hay recursos que alcancen y por eso verdaderamente resulta indignante cuando uno escucha hablar en distintos medios a los que hacen el diagnóstico y dicen, el problema, insisto, es que la gente gasta mucho. O sea, el que cobra un salario de 10.000, 12.000 pesos, el jubilado que cobra 7.500, 8.000, ese es el gasto terrible del Estado argentino y no los que nos saquean todos los días. Entonces esto es lo que hay que clarificar. Acá el grave problema es el saqueo persistente y permanente que recibe la economía nacional. Incluso llegan a extremos obscenos, que un banco como JP Morgan, que gerencia en parte la deuda argentina, es el que hizo la corrida financiera para ganar con los dólares de 20 a 25 y seguir con el curro del carry trade, que traen dólares, lo pasan a pesos, tasas altísimas y después se van con una ganancia y una renta en dólares que no tienen en ningún lugar del mundo. Entonces, a los que más ganaron, a eso le dicen, ustedes van a seguir como si nada. Al campo, a los bancos, a las mineras, a los que tienen la guita afuera, eso nada. El ajuste es para los de abajo. Y bueno, siempre es lo que van a hacer. Lo que pasa que, insisto, sin un programa alternativo como el que levantamos desde el Frente de Izquierda, del no pago de la deuda, de nacionalizar los recursos energéticos para terminar con los curros de las privatizaciones y otras medidas fundamentales, no hay salida a la decadencia del país.